Hola mi gente linda, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Wayu y más cositas. Estamos en vídeo 3, continuamos con nuestras figuritas. Y oye, si acabas de llegar, te sugiero que vayas al vídeo 1, incluso que hagas un recorrido por el canal, porque este portal de Belén con todas sus figuras lo venimos haciendo desde hace 3 años para esta parte. Desde el 2021 que comenzamos y vamos, cada año vamos añadiendo nuevos figurantes. Estoy trabajando ahora en esta figurita que puede ser la señora que recoge el agua del pozo, como puede ser también la lavandera. La imaginación de cada cual puede crear figuras de todo tipo. Entonces, en mi caso, pues le he hecho, o sea, la figura base siempre es la misma, como pueden ver. Le he añadido este delantal y ahora le estoy poniendo un poquito de pelo. El pelo es muy fácil. Una hebrita de unos 12, 15 centímetros, doblamos por la mitad y en esta vuelta que tenemos aquí, no donde cambiamos de color, sino la anterior o la siguiente. Entonces yo aquí pinchamos en este puntito, enganchamos esta hebrita. Ups, vamos a ponerla que quede igual. Así. Y ahora estos dos extremos pues pasarían por aquí y anudamos. Así podemos hacer si queremos hacer todo alrededor o si solo queremos hacer el frente para simular que tiene pelito, porque de todas formas después va a llevar un manto, con lo cual la parte trasera tampoco se va a ver, pero eso ya depende de cada cual. El manto iría de esta manera, el pelito aquí acomodado, y como ven, la parte de atrás no se aprecia si tiene o no tiene pelo. Uno de los complementos de esta señora va a ser una vasija. Entonces comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo y hacemos 6 aumentos. Es decir, en cada punto vamos a poner 2 puntos. Aquí empezamos a hacer 1 y 2. Así en cada punto acabaremos con 12 puntos. La siguiente vuelta va a ser de un punto en cada punto, pero cogiendo solo la hebra de atrás. Entonces aquí vamos cogiendo la hebra de atrás y esto dará un poquito de efecto de una base plana. Aquí otro puntito en cada punto, cogiendo la hebra de atrás hasta dar toda la vuelta. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de un punto en cada punto, pero ahora sí cogiendo el punto entero. Vamos tejiendo un punto en cada punto y hacemos 6 vueltas. Después de hacer estas 6 vueltas de un punto en cada punto, vamos a hacer un punto, una disminución. Así toda la vuelta. Aquí podemos poner un poquito de relleno para ir, porque ahora vamos a cerrar un poquito más, entonces nos puede quedar un poquito más complicado meter el relleno, así que ahora es un buen momento para hacerlo. Listo. Vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto. Aquí empezamos con un
punto y ahora vamos tejiendo toda la vuelta, un punto en cada punto. Volvemos a hacer disminuciones. 2 puntos, disminución. 2 puntos de disminución. Para cerrar un poquito más la boca de la vasija, voy a poner aquí la marquita que no la he puesto. Y ahora aquí de nuevo 2 puntos. 1 y 2 y una disminución. Ahí ya tenemos lo que es el cuello de la vasija cerradito. La siguiente vuelta van a ser aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Aquí hacemos uno, marcamos. Ahí mismo hacemos un segundo punto. Y a todo alrededor vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Y nuestra última vuelta que haremos un punto en cada punto. Completada la vuelta, hacemos un punto deslizado y levantamos 8 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora nos regresamos en punto bajo. La última no, la anterior. Vamos haciendo un punto bajo en cada cadeneta. Este es el asa de la vasija, la agarradera. Aquí un puntito en cada cadeneta. Estos son detallitos que lo hace como más especial. Aquí y aquí. Cerramos con punto deslizado en el mismo punto. O puede ser también en el otro, no pasa nada. Aquí. Y dejamos un poquito de hebra para ahora coser este asa de esta manera. Aquí. ¡Qué mona! ¡Qué bonita la vasija! me gusta mucho. Yo me voy a venir por aquí por dentro. Ups. Se resiste. Vamos a ver ahora. Ahí. Y voy a darle aquí una puntadita, que tampoco es que requiera mucho, simplemente para que se sostenga. Y perdemos la hebra. Como está el relleno, pues cuesta un poquito, pero está hecho. Vamos a darle formita. Qué cosa tan bonita. A ver, este cabito se me quedó por fuera. Así. Me gusta mucho. Ha dado un buen resultado. Y yo se lo voy a poner a esta buena mujer en el hombro. Aquí. Le voy a poner silicona caliente, ¿vale? Entonces, ahora que se lo ponga ya lo vemos bien.
Y como le he puesto limpiapipas en los bracitos, pues esto me va a permitir darle esta forma al brazo que sostiene la vasija. Pero esto lo voy a hacer con silicona. Lo he fijado con silicona, pero si prefieren hacerlo cosido, también se puede coser. Una puntadita de la mano a la vasija, de la vasija aquí o incluso en el hombro. Pero este es el resultado. Miren qué cosa tan simpática. Me encanta, me gusta mucho. Bueno, la imaginación ya y la creatividad de cada una puede dar pie a muchas figuras, siguiendo siempre el mismo patrón y luego poniéndole los accesorios que correspondan y caractericen al personaje que pretendemos tener. Pues aquí tenemos a la señora cargadora de agua. Pues aquí ya tenemos la señora que va por agua. Pero el agua la tiene que sacar de algún sitio. Así que estoy haciendo el pozo. Y me he dado cuenta que esto no me ha agradado lo que he hecho, pero yo os lo digo. He comenzado con un anillo mágico de 6, la siguiente vuelta todo aumentos y después un punto, un aumento, 2 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento, 6 puntos y un aumento, 7 puntos y un aumento. He acabado la vuelta con 42 puntos. La siguiente vuelta pues la he hecho cogiendo la hebrita de atrás para que quede este bordecito aquí. Y a partir de ahí, cogiendo el punto completo ya, pues estoy haciendo un punto en cada punto. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Le he metido el cartoncito para que esto quede bien planito. Y les digo, la base mide 6 centímetros y medio. Y de alto va por 3 centímetros y medio. Si lo queremos más alto, pues podemos hacer algunas vueltas más, porque de momento en relación a ella queda como bajito. Así que voy a hacer unas cuantas vueltas más para subir este brocal de pozo. Y así vamos haciéndole el pozo a la señora que coge el agua. He tejido hasta 5 centímetros de alto. Y ahora con un trocito de alambre lo voy a envolver de esta forma para cubrir el alambre, que será la estructura que lleva el pozo. Aquí así envuelvo todo el alambrito. Voy a envolverlo y seguimos. Y aquí al final pues le hago aquí un nudito. Listo. Ahora estos extremos los vamos a acoplar aquí a los lados del pozo. Yo voy a hacerlo y ahora les muestro cómo lo hice y cómo lo estoy sujetando. Bueno, les explico cómo hice. Una vez he envuelto todo el alambrito, lo he colocado aquí a los lados y le he dado unas puntaditas para fijarlo al brocal del pozo. Ahora le vamos a hacer la polea. La polea la voy a hacer con hilo negro. Vamos a hacer un anillo mágico y levantamos 4 cadenetas. 2, 3, 4. Punto alto. Hacemos un punto alto. Separamos por 2 cadenetas. Otro punto alto. Ya llevamos 3. La primera cadeneta es como un punto. Volvemos a hacer 2 cadenetas. El cuarto punto alto. 2 cadenetas. Quinto punto alto. 2 cadenetas y sexto punto alto.
6 puntos altos separados cada uno por 2 cadenetas. Cerramos el anillo. Y las 4 cadenetas que hicimos en un principio, cerramos en la segunda cadeneta. Punto deslizado, una cadeneta y cortamos. Y queda de esta manera. Este ya lo cortamos. Y esta hebrita la perdemos. Aquí con aguja. La perdemos por aquí entre los puntitos estos. Ups. Quedó un poco espelucado esto. Ahí. Perdemos la hebra. Y cortamos. Igual que este, vamos a hacer otro. Hacemos 2. Yo ya los tengo aquí hechos, el otro. Y ahora los vamos a unir por el centro con la aguja y un poquito de hilo. Por ejemplo, por aquí, por el huequecito del anillo mágico. Y unimos el otro también. Para que queden de esta forma juntitos. Nos regresamos, pero cogiendo un poquito de hilo, porque si regresamos por el mismo sitio, deshacemos lo hecho. Aquí. Y hacemos un nudito. Y otro. Con este mismo hilo nos vamos a venir al centro. Y lo vamos a sujetar aquí, de esta forma. Aquí. Y nos metemos por aquí en medio. Y nos regresamos al centro. Y volvemos a hacer un nudito aquí. Listo, ya tenemos nuestra polea ahí enganchadita. Esta hebrita fuera. Y ahora vamos a hacer la cuerda que se necesita para sacar el agua del pozo, que iría de esta manera. Vamos a coger otro color. Con este otro color le vamos a simular aquí la cuerda que va por la polea. Aquí sujeta. Porque con esta cuerda es con la que vamos a sacar agua del pozo. Ya tenemos nuestra cuerda, pero ahora hace falta un balde, una vasija para extraer el agua. Entonces, comenzamos con anillo mágico de 6, la segunda vuelta con 6 aumentos, acabamos con 12. La siguiente vuelta, cogiendo solo la hebra de atrás, un punto en cada punto. Cogiendo solo la hebrita de atrás. Este sería la base de nuestro balde. Balde, cubo,
cubeta. En cada sitio se le da de una forma. Aquí sería el cubo del pozo. Aquí. Y aquí. Uno más. Listo. Y ahora vamos a hacer, cogiendo el punto completo, vamos a hacer algunas vueltas para darle un poquito de altura. Voy a hacerlo y seguimos. Ahora para el balde lo que he hecho ha sido 4 vueltas de un punto en cada punto y luego le he hecho 12 puntos de cadeneta para hacerle el asa. Esto ahora ya lo atamos aquí, hacemos unos nuditos y ya tenemos el cubito del pozo para sacar agua. Aquí un nudito más, que no se nos escape. Listo. Ya aquí el exceso lo quitamos y tenemos el cubito para sacar agua del pozo. Ya con esta polea podemos tirar de la cuerdita y sacar nuestro cubo lleno de agua. Pues listo, ya tenemos pozo, tenemos la señora que acarrea el agua. Tengo aquí otra vasijita que la voy a colocar junto al pozo. Así. Ay, que no se tiene. Bueno, esto le pondré un puntito de silicona para que se sostenga. Y ya está el pocito con su cubo, la señora del agua, el angelito, los pastores. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Me encanta, estoy deseando de montar el portal de Belén para poner mis figuritas. Pues, siguiendo este mismo patrón, podemos hacer tantas figuras como queramos. Podemos hacer más ángeles, podemos hacer otra señora con la lavandera, ¿eh? La señora que lleva su ropita al río para lavar, en lugar de poner una vasija, pues le podríamos poner un plato así, hecho también en crochet. Haríamos un platito y de forma que se nos quede un poco encocado, ¿eh? Y ese sería, digamos, su canasta o su recipiente donde ella lleva su ropa a lavar al río. Podemos hacer más pastores, podemos ya la imaginación de cada cual, dejar que cree imágenes y fantasías y hagamos cuanto queramos. Pues yo hasta aquí he llegado. Estoy muy contenta de haber podido hacer este tutorial. Yo espero que les guste, que lo disfruten haciendo. Y muchísimas gracias por estar ahí. Dejen sus comentarios y nos vemos pronto. Hasta luego.